Hola, ¿cómo estáis por ahí, bellas almas? Qué alegría me da de nuevo de estar con todos vosotros. Porque hay personas que lo estaban pasando muy mal y hoy quería yo hablar de este asunto tan importante. ¿Y si todo ese caos que estás viviendo tiene que ver con tu sistema familiar? Cuántas veces nos hemos preguntado por qué nos sucede esto? ¿Por qué pasamos situaciones que son tan difíciles en nuestra vida? ¿Por qué no logramos un buen amor en la pareja? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo en las relaciones de pareja? ¿Por qué hay estos conflictos con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos? Hola, ¿cómo estáis? Quiero daros la bienvenida a todas las personas que os estáis acercando hoy a este directo de Instagram. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Por supuesto, siempre este es un espacio para poder también, como no, realizar vuestras preguntas, vuestras consultas y, y vamos a dejar un espacio para ello también. Vamos a hacer una mirada a todo esto que muchas veces estamos viviendo, que no nos encontramos realmente sin fuerza para poder avanzar hacia nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sufrido? Y yo la primera, claro que sí, por no entender por qué pasaban cosas en mi vida. Y seguro que a vosotros está pasando igual, incluso en este momento. No entendéis por qué estáis viviendo ciertas experiencias en vuestra vida. Y lo más importante, el primer paso es poder tener esa comprensión, esa mirada, como decimos desde constelaciones familiares, esa mirada más amplia, una visión más amplia para poder tener una mayor comprensión de por qué o para qué, como yo siempre digo, me gusta más esta pregunta, ¿para qué estamos viviendo esto? Porque una vez que nos damos cuenta de dónde surgen los conflictos, las dificultades, cuáles son esas dinámicas que se repiten, que yo repito en mi vida, que me lleva siempre a vivir las mismas situaciones, a veces se repiten, se repiten. Yo siempre he contado que no entendía, parece que me habían hecho una brujería, no entendía por qué tenía tan mala suerte en las relaciones de pareja, por qué se sufría tanto. Yo lo explico aquí en mi primer libro, que ya conocéis muchas personas, que os ha ayudado tanto. Relaciones tóxicas en la pareja, 5 claves para sanarlas. Aquí yo explicaba de dónde viene todo eso. Y si todo ese caos que yo estoy viviendo en ese momento resulta que tiene que ver con mi sistema familiar. Porque muchas veces lo más fácil es dejar afuera también nuestra responsabilidad. Por eso hay muchas personas que piensan, es que me habrán hecho magia, es que le han hecho magia a mi pareja, es que... y muchas veces ahí nuestro ego lo que está es queriendo sacudirse de esa responsabilidad. Y cuando no podemos mirar como adultos ese evento, esa situación, esa circunstancia que trae sufrimiento, dolor, una falta de entendimiento a mi vida, que me paraliza, que tal vez me crea miedos, inseguridades, conflictos en la manera de relacionarme con los demás. Si yo todo lo pongo afuera, difícilmente voy a poder transformar esa dificultad, esa experiencia que me está trayendo la vida. Por eso hoy quería hablar yo de y si ese caos que tú estás viviendo en tu vida tiene que ver con tu sistema familiar. ¿Te has preguntado esto alguna vez? Yo me pregunté muchas veces por qué estaba viviendo tal experiencia, por qué se me repetían, como dije, con las parejas y con otras situaciones. Tanto si es a nivel económico,
a nivel de conflictos con los padres, con los hijos, debemos de empezar a preguntarnos, ¿y todo esto tendrá que ver con mi sistema familiar? Porque, como bien sabemos a través de la epigenética, este estudio científico, ya sabemos que no solamente heredamos el color de los ojos, del cabello, los rasgos faciales, gustos que tengamos en la vida, preferencias, dones, talentos, recursos que son maravillosos y que también es importante poner ahí nuestra mirada, por supuesto. Tenemos que entender que también heredamos creencias, heredamos memorias que vienen de nuestro sistema familiar a nivel transgeneracional. Así que una vez que hemos podido hacer esa mirada desde las constelaciones familiares, con nuestro sistema familiar, a sentir a eso que estamos viviendo, porque es lo más difícil de transitar, una vez que se ha podido descubrir esa dinámica, la raíz del conflicto, de dónde viene, a sentir muchas veces a eso que se está viviendo, entender qué pasó antes para que yo ahora esté viviendo también esa situación. A veces se hace difícil, como digo, transitar ese camino. Así que si tú te estás preguntando en este momento que por qué repito siempre la misma historia, que por qué si es que aquí se ha venido a sufrir, que no entiendes por qué no te hablan tus hermanos, por qué tu madre te trata mal o te trató mal en la infancia, o tu padre, o el otro día, como me comentaba una chica en consulta, como con 5 años, cuando tuvo unos abusos del hijo de unos amigos de la familia, ella contaba a su madre lo que había sucedido y su madre decía que lo iba a hablar, lo iba a contar a su padre, pero que iba a decir que ella era la culpable. Y entonces podéis decir, pero ¿cómo una madre puede decir eso a una niña de 5 años, que tú eres culpable, cuando un chico adolescente, casi adulto, ha tenido abusos, tocamientos hacia mí, y yo que soy una niña y a mí no me gusta esto y yo no quiero, y me amenaza o me asusta, me dice cosas con las que yo tengo que estarme quietecita y estar experimentando ese evento? Pues es tan fácil de entender como que esa madre también había vivido abusos sexuales. Esos son traumas. ¿Y qué pasa con nuestras memorias en el sistema transgeneracional? Que se activan esas memorias. Hay en mi canal de YouTube, Ana Bolívar, Constelaciones Familiares, un vídeo que tiene, no sé si llama por 8000 visualizaciones de los abusos sexuales. Y ahí podréis todos también entender más cosas acerca de este asunto. Por supuesto que se repiten los eventos y alguien en el sistema va a venir a sanar eso, a repararlo, para que eso no se produzca más. Porque cuántas veces las mujeres en nuestro sistema han tenido que cumplir ese rol de sumisas, de sentirse víctimas, de callar, de vivir silencios, porque muchas veces para evitar un conflicto mayor, porque imaginaros que si es papá o es el abuelito el que está cometiendo esos abusos hacia mí y yo lo cuento, la guerra, el follón, lo que se va a liar aquí en la familia cuando esto se sepa. Y incluso, como estoy contando este caso, no nos creen y encima nos dicen que somos culpables. Y esto es lo que más daño y lo que más trauma produce en los niños. El pensar que ellos son culpables de ese evento de abuso, en el que ellos no tienen nada que ver. Luego hay que trabajar con esta culpa y que esta persona entienda que ella no es culpable de nada, que no es tampoco su responsabilidad. Así que, ¿qué tal si podemos empezar a mirar que tal vez ese caos que tú estás viviendo en este momento en tu sistema familiar tiene que ver mucho de lo que a ti te está pasando? Voy a ver las personas que estáis llegando, si hay alguna pregunta. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que estáis aquí. Después, si queréis, podéis también hacer algún comentario de algún caso particular, alguna pregunta, si queréis. Entonces, ¿por qué es tan importante poder mirar hacia nuestro transgeneracional, a la historia de nuestro sistema familiar? Indagar también
Si eso ocurrió antes, ¿cuántas personas hay en tu sistema familiar que se han divorciado? ¿O cuántas personas hay en tu sistema familiar que se quedaron en relaciones donde estaban sufriendo, donde no eran felices y no tuvieron la fuerza, las herramientas necesarias, la capacidad para poder afrontar una separación, un divorcio? Tampoco hubo personas que las pudieran acompañar en ese momento, un apoyo en la familia, por ejemplo. Y ahora tal vez en esta generación viene alguien a la familia donde va a vivir esa misma experiencia muy parecida y ella es la que va a dar ese paso de divorciarse, de separarse. Después de una ruptura, quiero recordar de nuevo, después de una ruptura amorosa, hay que hacer siempre el duelo. Ese proceso del duelo es conveniente vivirlo, sentirlo, transitarlo. ¿Para qué? Para que podamos quedar libres y podamos avanzar hacia nuestra vida. Porque cuántas veces nos quedamos ahí con la mirada atrás, sobre todo con rabia, con resentimiento hacia esa pareja que tuvimos, hacia esa mamá de nuestros hijos, hacia ese papá de nuestros hijos. Y todo eso hay que transitarlo y poder entender que también, de alguna manera, como explico en mi vídeo que está en mi canal de YouTube, los pactos de alma en las relaciones de pareja, pues igual que pasa, que pactamos antes de venir aquí y elegimos a nuestra familia, quienes van a ser nuestros padres, nuestros hermanos, las experiencias que vamos a vivir, que vamos a transitar para poder evolucionar, para crecer aquí, lo que teníamos que aprender. Ellos han cogido como ese papel, ¿vale? Y nosotros el nuestro aquí y vamos a experimentar todo eso. Esto lo podemos llegar a entender, por supuesto, cuando tenemos mayor nivel de conciencia. Entender que al final todos somos maestros y alumnos, de todos vamos a aprender y qué bueno poder aprovecharlo. Y como digo, al terminar una relación de pareja, esas rupturas, a través de un proceso de acompañamiento terapéutico, donde te van acompañando en ese duelo, es como una liberación. Qué bueno que al final puedes incluso agradecer y entender que ese daño que tú sentiste, que te hizo tu pareja, es para que tú aprendieras también algo. ¿Y qué tal si yo empiezo a preguntarme también, si no todo está afuera, si no siempre es la responsabilidad, la culpa del otro, qué tengo yo que ver también aquí? ¿Vale? Este caos que estoy viviendo en este momento, como dije, en cualquier circunstancia o situación, tiene que ver con mi sistema familiar. No lo dudes, tiene que ver. ¿Por qué? Porque heredamos, como dije, las memorias transgeneracionales, porque también nos adjudicamos a nosotros mismos, cogemos esas creencias tan firmes que hay a veces en nuestro sistema familiar, que muchas veces nos perjudican más que nos benefician, como también somos leales a nuestro sistema familiar, como vamos repitiendo las historias de sufrimiento, de dolor, de ruinas, de separaciones, de divorcios, de abortos, de hijos muertos pequeños, de infinidad de sucesos, de enfermedades, por esa lealtad a nivel inconsciente que tenemos. Bert Hellinger siempre nos enseñó, nos dijo que en realidad todo se hacía desde el amor. Todo se hace desde el amor. Por eso, si hoy te das cuenta que todo ese caos que estás viviendo seguramente tiene relación con tu sistema familiar, con tu historia transgeneracional, con tus ancestros, con tus padres, qué bueno que podamos hacer un ejercicio hoy de poder dar reconocimiento, poder mirar y honrar sus vidas, sus destinos que muchas veces fueron difíciles y nosotros poder soltar lo que ya no nos corresponde, lo que nos dimos cuenta que no es nuestro. Hola Ana, me están diciendo saludos. Carol Dodito, Marilyn Arivas, tantas personas que estáis llegando por aquí hoy, que este encuentro, que me gustaría seguir haciendo todos los viernes a esta hora,
todos los viernes, que por supuesto me sean posibles, tratar algún tema en concreto que os pueda ayudar, poder daros herramientas, hacer algún ejercicio. Esto es muy importante. Ahora que nos aproximamos a final de año, ahí tenéis, he anunciado en Instagram, en Facebook, en todas mis redes, que vamos a hacer un cierre de ciclos. Yo lo llamo cierre de ciclo, abriendo caminos a lo nuevo, abrirnos a lo nuevo, porque solamente podemos abrirnos a lo que nos trae la vida, a lo nuevo, cuando hemos podido cerrar esos ciclos. Vamos a cerrar el ciclo de rupturas amorosas, vamos a cerrar el ciclo ya de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanto conflicto, que crea tanta desarmonía en la familia, con los padres, con los hermanos. Vamos a cerrar cualquier ciclo que necesitemos. Me estáis preguntando, me estáis consultando, que queréis la información, porque he puesto reservar vuestro lugar. ¿Por qué? Porque necesitáis reservar vuestro lugar. Y no es porque se trate de un taller grupal online a través de la plataforma de constelaciones, que ya sabéis que es maravillosa, cómo se mueven las figuras, se expresan sus movimientos. ¿Por qué no lo hago en taller? Porque considero que hacer un cierre necesita una dedicación plena. Quiero dar un tiempo de 60 minutos, al menos, a cada persona. Que cada persona tenga la posibilidad de hacer completamente en una sesión ese cierre. Porque muchas veces lo que pasa en los talleres grupales es que como nos juntamos tantos, sí, se pueden trabajar cosas generales y que nos van a ayudar a todos un poquito, pero bien sabéis que tanto en los talleres grupales como presenciales o los talleres online no puede constelar todas las personas, no pueden hacer su trabajo. Yo recuerdo incluso a nivel presencial cómo en talleres de terapeutas renombrados esa organización que lo organizaba ya tenía a sus personas enchufadas. O sea, ellos iban a elegir. Tú vas a pagar igual que todo el mundo y no vas a tener la posibilidad de constelar. Entonces, yo me he preguntado muchas veces, ¿esto es honesto? Para mí personalmente no es honesto. A mí me gusta darle una dedicación personal a la que se merece cada persona. Y si una persona está pagando lo mismo que otra y quiere constelar, por supuesto que debe de hacer su trabajo. Así que por eso estoy diciendo, reserva tu lugar, pero porque voy a dedicar unas semanas y va a ser todo también para esas consultas de cerrar ciclos. Entonces quiero daros el tiempo que os merecéis para poder hacer en una sola sesión en constelaciones, sin pasar a constelaciones progresivas, que muchas veces ya sabéis que cuando trabajamos un tema personal, en una constelación familiar sale a la luz la dinámica, el enredo que tengo, dónde estoy colocada, cuál es el desorden en mi sistema familiar, cuál es mi lugar, dónde yo no estoy colocado, que trae tantos conflictos, etcétera, etcétera. Y de ahí nos vamos a trabajar desde coaching sistémico en constelaciones progresivas. Pero esta vez yo quiero que en una sola sesión, desde constelaciones familiares, a través de la plataforma virtual, donde podéis trabajar con las figuras, ahí podáis cerrar vuestro ciclo, ya sea un ciclo de ruinas económicas, ya sea un ciclo de ruptura de pareja, ya sea un ciclo de conflicto de sanar una relación con mamá, con papá, con algún hijo, con algún hermano. No importa cuál sea tu tema, yo te voy a acompañar. ¿Para qué? Para que puedas tener la fuerza suficiente, las herramientas para poder entrar con mejor pie. Para que este año 2022 sea tu mejor año 2022. Para que puedas salir de esas dificultades, de esos bloqueos que te han estado paralizando tal vez en tu vida y te han dificultado para que tú puedas lograr ese proyecto que tú tanto anhelas, esa relación que tanto deseas, el poder tener una buena también relación en tu pareja, salir por supuesto de la dependencia emocional, soltar ahí todo lo que nos arrastra. Por favor, yo siempre quise y quiero ser sincera con vosotros, a mí no me bastaba. Cuando hace ya más de 10 años había infinidad de terapias, a mí no me bastaba poder hacer
una terapia de meditación, de visualización, de sanación. Yo necesitaba comprender, entender de dónde venía, cuál era la raíz y sobre todo, como buena Aries que soy y además con ascendente en Aries, me considero una buena líder para mí misma. O sea, yo misma lidero mi vida, soy una líder para avanzar en el camino, en la vida, para crear lo nuevo. Es la líder Aries siempre. Entonces yo decía, a mí nada me ayuda a estar dando vueltas aquí y estás una sesión, otra sesión, otra sesión y no resuelves. Yo quiero algo rápido que llegue a la raíz, al origen, por favor. Y eso es lo que se consigue en una constelación familiar. Bert Hellinger ya lo decía, y lo puedo decir yo personalmente. Y en mi página web nueva, que podéis entrar desde el Linktree, desde mi perfil de Instagram, lo que es anabolivarcf.es, ahora tengo esta página nueva, ahí lo digo, una consulta de constelaciones familiares equivalen a 100 terapias de psicología, en psicología. Yo perdí tiempo, yo, o incluso cuando llevé a mi hija, perdí mucho tiempo. Y dinero también se pierde. Yo quiero ser honesta. Lo mismo que me gusta que sean honestos, pero hay que entender que las personas, cada uno llega y puede dar lo que tiene. Entonces, tal vez yo, al haberme formado tantos años en constelaciones familiares, en constelaciones progresivas, en abordaje en traumas, todo esto me enseñó a ir de una manera donde puedes contener, de una manera respetuosa, amorosa al otro y verlo como que es capaz, con todos sus recursos, como un adulto que es. Y yo desde mi lugar, que para eso me formé también, estudié bien los órdenes de la ayuda, para ayudar desde el mejor lugar como terapeuta, para que esa persona pueda salir de ahí lo más antes posible. Cuando se hace una constelación, tú ves realmente el origen, la raíz del conflicto. Y en constelaciones progresivas, entre 5 o 10 sesiones, tú has resuelto ese asunto. Pero además, has resuelto ese y has resuelto otros muchos, porque tú vas arrastrando hasta con el tema que tú llegas, que para ti es una problemática, lo que estás viviendo, es una dificultad grande, hoy en día, resulta que eso está vinculado a otros asuntos que quedaron pendientes, desde la infancia a la adolescencia, con relaciones con papá, con mamá, las experiencias, tal vez con parejas anteriores. Y no solamente estás sanando, estás resolviendo ese tema que traes, sino que vas a sanar y resolver muchos más. Esto es una bendición. Por eso es que yo cuando me formé en constelaciones dije, esto lo tengo que poner al servicio de otras personas para que puedan servirles, puedan tener ellas herramientas. Nosotros desde constelaciones, sobre todo si eres un constelador formado en una escuela profesional, tenemos unos valores y una ética. Y lo principal es, como dije, respetar mucho el proceso de las personas. Ir acompañándolas hasta donde pueden llegar. Porque muchas veces nuestra alma va por delante, está preparada ya para dar el siguiente paso. Pero nosotros tenemos que prepararnos para dar esos pasos de vida, para ver realmente materializado, transformado ese asunto, sanado y resuelto. Por eso, hoy que estás aquí viendo este directo, y todas las personas que lo van a ver, tanto en mi GTV o en mi canal de YouTube, Ana Bolívar, Constelaciones Familiares, que también lo subiré, quiero decirles que hagan una mirada, pero desde el amor. Porque muchas veces me decís, ¿por qué tengo yo que estar pagando las culpas, las responsabilidades, lo que no se hizo bien en mi sistema? ¿Por qué ahora yo tengo que cargar con eso? ¿Qué tal si te dijera que puedes mirarlo desde otro lugar más amoroso? Donde tú has sido el elegido o la elegida por tu sistema familiar, desde el día que naciste, incluso antes, porque todo esto se pactó a un nivel más espiritual, de alma, para que tú vinieras a terminar, a cortar ya
con esos patrones dañinos, tóxicos, con esas creencias limitantes, con esas historias de sufrimiento, de dolor, y que tu clan pueda evolucionar. Tú eres quien va a venir a sanarte tú, a evitar que se siga reproduciendo en las siguientes generaciones y a la misma vez a sanar con amor, a que se queden en paz todas las generaciones anteriores. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, etc. Un trabajo muy importante que también tenemos que hacer es incluir o integrar en nosotros mismos el papel o ese rol de víctima y de victimario. Porque todos nos sentimos víctimas en algún momento. Pero si yo ahora preguntara cuántas personas se sienten victimarias, se hacen cargo de que también han podido hacer daño a alguien, ¿cuántas levantarían la mano? Yo por mí misma la levanto. Yo también. Por eso aquí también hablo de todo eso, de cómo yo tuve que hacer también ese proceso, ese trabajo para darme cuenta que yo soy víctima, pero también puedo ser victimaria, que puedo hacer daño a alguien. Bienvenidos a todas las personas que os estáis uniendo también en este directo de si ese caos que estás viviendo tiene que ver con tu sistema familiar. Y esto es muy importante porque una vez que tú tomas conciencia de eso, y eso solamente lo puedes hacer, como digo, a través de una constelación familiar, que es donde nos va a dar luz de dónde surge la raíz, el origen de toda esa dificultad, de todo ese sufrimiento, de toda esa situación que no entiendes. Ahí va a salir a la luz todo lo que necesites en ese momento para tomar conciencia y empezar a dar pasos de vida para transformarlo. Es muy importante saber, como dije, que hay que salirse del victimismo y dejar de pensar, ¿por qué yo tengo que estar pagando las culpas? Como dije, cargar con todo lo que se hizo mal en mi sistema. Mirad, cuando algo no se hace bien en la familia, ya sea por temas de herencias, ya sea porque una madre no respetó a un padre, que también sucede, porque no le permitió a los hijos llegar al padre, porque el padre maltrató a la madre, a los hijos, y ahí hay dolor, sufrimiento. Cuando nos vamos colocando, nos posicionamos, y ahí salen nuestras lealtades a favor de papá o de mamá, ahí estamos entrando en un juego muy tóxico y muy chungo para nosotros. Os lo digo porque a mí también me pasó. Los hijos somos tan amorosos, sobre todo cuando somos niños, que necesitamos sentir y ver que papá y mamá están juntos y que siempre van a estar ahí para nosotros. Cuando empiezan los conflictos y las dificultades y los padres no son realmente maduros, adultos, para ocuparse de sus cosas, normalmente lo que hacen es trasladar, proyectar todo esto en sus hijos. Y nosotros los hijos lo tomamos. Y empezamos a tomar partido también incluso por alguno de nuestros padres. Y esto es lo peor que podemos hacer, porque ahí nos comenzamos a desordenar. Ese no es nuestro lugar. Solo nuestro lugar es el de hijos. Me están diciendo por aquí, Carol Dodito, Ana, he sufrido mucho cuando fui pequeña. Pues sí, has sufrido tú y hemos sufrido muchos. Y yo lo veo en consulta. Asuntos tremendos, como dije, de maltratos físicos, psicológicos, de abusos sexuales, de violaciones, de muchísimas cosas tremendas que no os podéis imaginar. De que se me ha muerto mi madre cuando yo tenía 3 años, de que mi padre buscó una segunda mujer y esa mujer nos maltrataba a nosotros, muchas historias de dolor. Pero ¿qué hacemos, cariño? ¿Nos quedamos ahí? ¿En que sufrí de pequeña? Si yo me quedo ahí, en el papel de víctima, y yo no trabajo esas heridas de infancia, la herida del abandono, del rechazo, de la traición, de la injusticia, todas esas heridas que hay ahí, que llevamos aquí grabadas a fuego, que tal vez hemos vivido situaciones
que han sido traumáticas, y ahí está ese estrés postraumático que luego vamos a tener ese impulso y lo vamos a proyectar en nuestras siguientes relaciones, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Si nos quedamos ahí y no lo trabajamos, no vamos a crecer, a hacernos adultos y poder asentir a eso que pasó, pero desde otro lugar. Y asentir no quiere decir que me conformo con lo que pasó, sino que yo respeto, honro el destino también de estas personas por las que a mí me hicieron sufrir, ¿vale? Y les dejo a ellos su responsabilidad. Igual que estaba comentando antes con esta chiquita de 5 años cuando tuvo esos tocamientos, ese abuso. Y me dice, mi padre pegaba a mi madre y íbamos los dos pequeñas por la noche a buscar a la Guardia Civil. Claro, ¿y qué pasa? ¿Por qué tengo yo que vivir esa experiencia? Primero porque mi madre posiblemente tiene una dependencia emocional en esa relación de pareja, porque no es capaz de abandonar esa relación. Y los hijos son los que más sufren cuando son pequeños todo esto. Después hay mujeres que al cabo de los años tal vez se divorcian, se separan, o incluso nunca lo hacen, hasta que se quedan viudas no se liberan de esta persona que es un maltratador, que maltrata a ella y a sus hijos a la vez. No podemos entrar en juicio. Esto es una cosa que lo vemos desde constelaciones familiares. Cuando yo entro en juicio con mi madre y le digo, ¿por qué? O tengo rabia a mi madre, ¿por qué tú no te separaste y no hiciste vivir esta situación? ¿O por qué tú no hacías nada cuando papá nos pegaba? Es porque ella no pudo. Quisiera que lo pudierais entender. Esto se repite, como dije, son patrones que se repiten. Si vuestra abuela también vivió esa situación, donde se sintió como una mujer sumisa, que también tuvo una pareja que la maltrataba, esto es lo que se ha aprendido. Y de hecho nosotros de niños, que yo lo hablo en mi primer libro, Relaciones tóxicas en la pareja, 5 claves para sanarlas, traemos ya una indefensión aprendida, donde cada vez que alguien cometa un abuso hacia nosotros o un maltrato, nos vamos a quedar paralizados, paralizadas. No nos vamos a poder defender. Y esto nos sigue pasando en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Nos quedamos paralizados, paralizadas. Ahí está el estrés postraumático. Eso es una señal de que esa situación fue un trauma para nosotros. Así que, ¿qué es lo que puedes hacer tú hoy, cariño, con conciencia? Observar si tal vez tú estás viviendo el mismo caos que viviste en tu infancia, que vivió tu madre con tu padre. Si tú lo estás repitiendo hoy en tu vida presente. ¿Para qué? Para empezar a hacer un trabajo para salir de esa repetición. Para no buscar, que muchas veces tenemos lealtades, ¿vale? Buscar a un hombre que se parezca a papá. Porque al final repetimos la misma historia y buscamos hombres que se parecen a ese papá que tal vez bebía de más, tenía problemas con la bebida, que cuando llegaba hacia casa era terror lo que teníamos porque nos maltrataba, nos pegaba, a mamá le pegaba, teníamos que salir, como dice aquí Carol Dodito, salir corriendo a la Guardia Civil, pero de nada sirve si yo no hago un proceso personal y no salgo de ahí. Me voy a quedar toda la vida en la víctima y lo que van a hacer es aparecer victimarios para que me recuerden una vez más que yo no me amo, que yo no me quiero, que yo no me respeto, que yo no me valoro, que yo no sé poner límites en mis relaciones, que yo estoy repitiendo la misma historia de mi madre, de mi abuela, incluso más atrás, tal vez. Poder hacer un trabajo de sanación, sanar ese vínculo, esa relación con el padre. Porque, claro, yo tengo una mirada hacia mi padre de que es un hombre malísimo, de que nos ha hecho daño. Y muchas veces se rechaza, se excluye al padre. ¿Y qué es lo que más conflicto y dificultades trae a mi vida? El que yo excluya a las personas. Entonces, hay que darle su lugar como padre, incluirlo en el sistema familiar y, por supuesto, dejarle a él con su responsabilidad.
Probablemente ese papá, y lo hemos visto en constelaciones, ha sufrido malos tratos, ha sufrido abusos, tiene una lealtad a los hombres de su sistema familiar que eran alcohólicos, que eran maltratadores, que no respetaban a las mujeres, y para no sentirse excluido, para sentir esa pertenencia a su sistema, es igual que los hombres de su sistema. Y me seguís, tu padre murió, vale, pues no importa que tu padre haya muerto, cariño. Esté papá vivo o esté muerto, se puede hacer igual este trabajo. ¿Qué tal si podemos practicar este ejercicio? Y seguro que le va a ayudar a más personas que nos estén viendo y que nos verán. Si habéis tenido un padre que ha sido maltratador, abusador, que no ha estado físicamente o emocionalmente, que no estaba presente, tenéis algo sin resolver con papá, porque esto nos va a afectar en nuestra vida. ¿De qué manera? A mí me va a faltar la fuerza suficiente para ir hacia el mundo, hacia la vida. Papá es el que me impulsa. Papá es el que me da la fuerza para mi profesión, para desarrollarme a nivel laboral, para que yo gane, triunfe también en mi profesión. Al igual que mamá tiene que ver con el dinero, con la abundancia, la prosperidad. Cuando no hay buena relación con mamá, lo que más vemos que hay problemas es con el dinero, con la economía. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que nos puede ayudar a todos. Y es colocar dos sillas, una enfrente de otra. Creo que esto lo he explicado alguna vez. Y te vas a imaginar que papá está enfrente de ti. Y tú le vas a decir a papá todo eso que te dolió, todo eso que está pendiente, que aún no has podido mirar, esas heridas que no has podido resolver. Te vas a cambiar de silla después, ¿vale? Y tú vas a ver, vas a sentir como que tú eres tu padre, a ver qué habla tu padre a través de ti, qué siente, qué expresa. Y tú vas a visualizar que tú estás ahora en la silla de enfrente. Y así puedes ir cambiando hasta el final, que tú puedas comprender que papá tal vez te dice, es que yo también llevo arrastrando mis heridas, es que yo no era consciente, es que yo estaba lleno de dolor, es que yo es lo que aprendí en mi casa que se hacía, es que no lo supe hacer de otra manera. Y ahí verás que papá, en su corazón, en lo más profundo de su alma, te dice que lo siente y que para él eres su hija, su hijo y que te quiere y que siempre tienes un lugar en su corazón. Y tú, igualmente, todas las personas que estáis aquí, poder hacer ese ejercicio, que incluso lo podéis después escribir en una carta, donde aparte de hablar de todo el dolor, todas las heridas o esa rabia que aún tenéis hacia papá o hacia mamá, en este caso también os puede servir, después podáis también agradecerle por lo que habéis aprendido con ellos, lo que os han dejado de herencia, porque hemos heredado cosas magníficas de ellos también, de esas cosas bonitas que también había momentos que vivimos con ellos, y poder al final darle las gracias, agradecer. Esa carta, después de leerla durante un tiempo, si queréis, durante 21 días lo podéis hacer, esa carta, la tenéis ahí atesorada para vosotros. Podéis quemar esa carta y esas cenizas dejarlas ir donde corra el agua. Esto es un ejercicio que yo cuando estoy acompañando también en terapia recomiendo. ¿Por qué hago también esta recomendación de ejercicios? Os voy dando herramientas. Como dije, esto es un espacio para adquirir conciencia, para empezar a transformar nuestra vida y sanarnos. Porque también hay personas que a nivel económico no pueden hoy hacer terapia. Y yo de alguna manera quiero ayudarles también. Y qué bueno que si me podéis contar cuál es vuestro asunto, como lo ha hecho aquí esta persona de nuestra comunidad. Igualmente, como dije, no importa que papá muriera, pero lo importante es también, cariño, que tienes que hacer tu duelo, porque papá ha fallecido y hay que realizar ese duelo, ¿eh? Te tienes que dar permiso para vivir todas las fases. Al principio es la negación, no la aceptamos, después viene la rabia y hay que empezar todas las fases hasta la quinta, que es el poder aceptar y agradecer.
porque es muy importante, como dije, que ya que vamos a llegar a final de año, nos quitemos todas esas mochilas que llevamos a cuestas, que tanto pesan, que tanto sufrimiento nos dejan, que podamos sanarnos, que podamos cerrar ciclos, porque solamente así podremos avanzar hacia nuestra vida, hacia adelante. Así que pregúntate si tal vez ese caos que hoy estás viviendo tiene que ver con tu sistema familiar, con la historia de tu sistema. ¿Cuáles son esas creencias que pesan tanto en tu sistema, que son tan difíciles de soltar para ti en este momento? ¿Cuáles son esos patrones que se repiten, que te das cuenta que no son saludables? ¿Cuáles son las historias que se repiten en la familia? ¿Qué te está pasando a ti? ¿A quién le pasó antes? ¿Para qué tú necesitas vivir esa experiencia? ¿Quién no pudo antes separarse, divorciarse? ¿Quién hizo un daño a alguien fuera de la familia? ¿Alguien hizo daño? ¿Y ahora? ¿Tú tienes que estar reparando, compensando eso? Esto pasa en los sistemas familiares. Por eso muchas veces nos damos cuenta que es que estamos cargando con lo que no es nuestra responsabilidad. Y hay que hacer también ahí un trabajo para poder soltar todo eso, todas esas cargas que no nos corresponden, que ya nos están pesando demasiado, que no podemos ser nosotros, que no estamos en nuestro lugar de padres para nuestros hijos tampoco, porque no hemos quedado ahí en la infancia, en esas heridas. Tenemos aquí a Rotonda Graciela, dice, en mi caso, no sentirme dueña de partes materiales que me corresponden. Esto es algo muy generalizado, porque ¿qué partes son tuyas esas materiales que te corresponden? O sea, dueña de partes materiales, dueña. ¿Por qué no te sientes dueña? Porque claro, esto es muy general. ¿Qué es lo que estás viviendo tú? ¿Estás hablándome de una herencia? ¿De qué estás hablando, cariño? Porque si no lo quieres contar, tampoco es necesario. Pero sí decirte que solamente cuando empezamos a ocupar nuestro lugar, el de hijos, ante nuestros padres, empezamos a ordenarnos en nuestro sistema familiar, nuestro transgeneracional se ordena. Yo me ordeno, ocupo mi lugar ante mis padres y puedo ocupar mi lugar para una pareja también, para mis hijos, para estar disponible. Dice, porque repito, sí, herencia. Vale. Muchas veces resulta que alguien en nuestro sistema familiar se quedó con algo que no le correspondía antes. No lo hizo bien. No lo hizo bien. Con sus hijos, con sus hermanos, lo que fuera. Y ahora puede ser que a alguien sea como el chivo expiatorio y esté pagando esto, ¿vale? Así que poder identificar, tal vez no sabes la historia, qué pasó, quién no lo hizo bien antes, pero sí incluir a todos, a las víctimas, a los que se sintieron dañados y también a los que no lo hicieron también. Y tú, dice, sí, seguro, claro, ella ya se empieza a dar cuenta y empieza a tomar conciencia, ¿verdad? Rotonda Graciela, de que algo de esto pasa, de que todo este caos que a mí me pasa con el tema material, con la herencia, seguro tiene que ver porque alguien no lo hizo bien tampoco en el sistema familiar. Alguien se quedó con lo que no le correspondía. En el tema de la herencia es muy importante, primero, respetar la decisión de los que fallecen, de cómo han querido dejar sus testamentos. Eso es muy importante, porque esa es su decisión. Más consciente, menos consciente, lo que fuera, lo han hecho lo mejor que han podido, que han sabido, y hay que respetar su decisión. Segundo, cuando hay conflictos con las herencias entre hermanos, lo que vemos es que es como una manera de querer traer a la vida a ese padre o a esa madre. También hay desórdenes sistémicos
cómo no está el mayor en su lugar, cómo se arrogan otros hermanos el lugar, como si fueran el mayor. Hay un desorden, ¿eh? El no sentirnos hijos de nuestros padres. También están estos hijos. Muchas veces el tema de las herencias tiene que ver porque hay hijos ilegítimos, hijos que no han recibido los apellidos del padre en otra generación, ¿vale? Y también suele haber problemas con el tema de las herencias. Así que vamos a preguntarnos que todo esto que yo estoy viviendo, tal vez, tiene que ver con mi sistema familiar. Todo este caos que yo estoy viviendo tiene que ver con mi familia. Por supuesto que se puede salir de ahí, que se puede reparar. Por supuesto que tú no tienes por qué seguir pagando culpas, responsabilidades, repitiendo patrones, historias de sufrimiento. Llega un momento donde ya tenemos que ocuparnos para que eso no siga pasando en las siguientes generaciones, para que nuestro clan evolucione, para que vengan generaciones más felices, que puedan ser ellos mismos, para que vivan en la abundancia y en la prosperidad. Y esto es lo que yo te dejo hoy aquí. Muchísimas gracias y miles de bendiciones. Espero que te haya podido ayudar toda esta charla, que hayas podido coger estas herramientas, estos ejercicios y te hayan servido, que los pongas en práctica. Y por supuesto, si te resuena algo de lo que he hablado, dale un me gusta en Instagram, compártelo. Y bueno, puedes ir a verlo también y más vídeos que tengo en mi canal de YouTube, Ana Bolívar, Constelaciones Familiares. Y si necesitas mi ayuda, aquí estoy. Porque rápidamente vas a poder salir de esa situación donde estás. Al igual que yo lo hice, al igual que yo superé relaciones muy tóxicas de pareja, al igual que yo pude sanar mis vínculos, mis relaciones con mis padres, con mi hija, cerrar bien mis relaciones anteriores de pareja, poder conocer hombres maravillosos, hombres que sí, que te merecen, que te respetan, que te aman y que te valoran. Así que te deseo lo mejor y espero que estés por aquí también el próximo viernes a las 20 horas de España. Estaremos en un próximo directo. Bendiciones para todos vosotros y gracias. Muchas gracias, me estáis diciendo Begona Rodríguez, Silvia Irene. Gracias, de verdad a todos vosotros, porque sin vosotros yo no estaría aquí contando todo esto. Bendiciones.